Es un privilegio tener la oportunidad de predicar la palabra del Señor en el último domingo del año, un tiempo donde estamos pensando en propósitos, en planes para el año que viene. Y como creyentes, qué bueno que podemos tener el principal fundamento de nuestras vidas para trazar un nuevo año para la gloria de Dios. Que Cristo nuestro Señor, el Dios del cielo, se hizo hombre, se encarnó y habitó entre nosotros, y como lo leímos, vimos su gloria. Eso tiene que cambiar el rumbo de nuestras vidas. Eso tiene que cambiar nuestros planes. Eso tiene que cambiar nuestras agendas. Y no podemos seguir viviendo como si no hubiera ocurrido, con los mismos planes y las mismas esperanzas que tiene una persona sin Cristo. El Señor lo ha cambiado todo. Y vamos a considerar hoy un pasaje más acerca de la encarnación de nuestro Señor en la carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 1. No vamos a considerar todo el capítulo, solamente desde el versículo 27 hasta el capítulo 2, versículo 11. Filipenses 1:27 al 2:11. La palabra del Señor dice así: solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Padre celestial, oh Señor, qué gran misericordia ha sido derramada sobre nuestras vidas cuando enviaste a tu Hijo amado a ser como uno de nosotros, oh Señor. Padre celestial, te rogamos que tu palabra
sea expuesta fielmente. Te ruego, oh Señor, que uses mi ser, mi voz, y que tú seas hablándonos en esta mañana con miras a un nuevo año fundamentado en el Evangelio, fundamentado en la cruz. Padre Celestial, permítenos contemplar aquella gloria a la cual hemos sido llamados, habiendo pasado de las tinieblas a tu luz admirable, para que todo propósito, para que todo interés en nuestra vida demuestre tu gloria. Socórrenos, oh Señor, y habla a tu pueblo. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Al pensar en estos pasajes y sobre todo considerando que estamos finalizando un año, quise comenzar preguntando, ¿cuáles son tus propósitos para el 2025? Yo no sé si ustedes han tomado el tiempo o si lo acostumbran a hacer para sentarse, escribir o trazar de alguna manera en un computador, en un papel o simplemente en sus mentes lo que quieren hacer y lograr en un nuevo año. Para muchos de nosotros resulta muy útil tener estos propósitos por escrito. A mí me resulta muy útil poder anotar, y debo confesar que todavía no lo hemos hecho como familia, pero necesitamos sentarnos y considerar lo que será el nuevo año. Ya sea que estos propósitos estén escritos o solamente en la mente, es necesario, mis hermanos, que revisemos el propósito de nuestros propósitos. Es decir, ¿por qué quiero hacer esto? ¿Por qué quiero hacer lo otro? Entre algunos de los propósitos más comunes podemos encontrar el bajar de peso, el tener una dieta más saludable, cuidar nuestra salud, comprar tal vez una casa, un apartamento, lograr conseguir un vehículo. Y estos son propósitos buenos. Pero en todo lo que trazamos, mis hermanos, es necesario preguntarnos, ¿para qué quiero esto? ¿Para qué quiero hacer esto? ¿Para qué quiero hacer lo otro? Quiero bajar de peso para, sí, cuidar mi salud. ¿Y para qué quiero tener buena salud? ¿En qué la quiero invertir? Quiero verme más saludable, pero ¿para qué? ¿Para recibir admiración o qué quiero conseguir con eso? Quiero un vehículo, ¿para qué quiero ese vehículo? Quiero una mejor casa, una vivienda, ¿para qué? Es importante que nos preguntemos por el propósito de nuestros propósitos. Es importante, mis hermanos, si después de responder ¿para qué quiero hacer esto? Solo nosotros seguimos en el centro de nuestros propósitos, con seguridad vamos a construir otro año de egoísmo, otro año de insatisfacción, otro año centrado en nosotros mismos. Nuestras vidas, mis hermanos, no tienen por qué seguir este rumbo. Entre las varias canciones e himnos que cantamos en este tiempo, uno de ellos dice: el mundo envuelto estuvo en sus querellas, en sus conflictos, en sus luchas, hasta que Dios nos mandó al Salvador. ¿Sabía usted que mucho de lo que nos trazamos al principio de año, lo único que genera cuando estamos centrados en nosotros mismos es conflictos, querellas, luchas? ¿Cómo seguir viviendo así si ya Dios nos envió al Salvador? Cristo el Salvador hace la diferencia, mis hermanos. Y la carta a los Filipenses tiene como fundamento la obra redentora de Cristo, la cual Dios inicia
y lleva a cabo en las vidas de todos aquellos a quienes Él llama. Esta obra de Dios tiene como propósito que seamos semejantes a Cristo. Ese es el propósito de Dios, que seamos semejantes a Cristo. Sabiendo, mis hermanos, que Dios ha iniciado una obra en nuestras vidas, si es que hemos creído en Él por su gracia, y que Él obrará hasta el final. Sabiendo esto, mis hermanos, los creyentes no nos debemos quedar de brazos cruzados. Por eso Pablo, aunque se dirige a creyentes que han estado dispuestos a sufrir con Pablo, a sufrir sus persecuciones, Pablo les escribe respecto a dos aspectos que deben cambiar para que sus vidas abunden en fruto para la gloria de Dios. A las puertas de un nuevo año y sabiendo que Dios nos envió al Salvador, nos conviene dejar atrás todo lo que impida que Dios sea honrado en nuestras vidas. He titulado este sermón, El Santo vino como hombre para que el hombre sea santo. Así que rumbo a la santidad, el llamado para nosotros es, el mensaje que quiero dejar entre nosotros, es que determinemos buscar los intereses de Cristo. Y vamos a verlo de dos formas en este pasaje. En primer lugar, cambiando el egoísmo por la unidad. Y en segundo lugar, cambiando el orgullo por la humildad. En este pasaje que leímos, el apóstol llama a los filipenses a la unidad y enseguida los llama a la humildad. Pero cada uno de estos llamados tiene un fundamento y ese fundamento es el Evangelio de Jesucristo, que el Señor se encarnó. Esos llamados tienen como fundamento que Cristo se entregó para pagar por nuestros pecados y por lo tanto ya no tenemos que seguir siendo los mismos. Vamos a nuestro primer punto, determinemos buscar los intereses de Cristo cambiando el egoísmo por la unidad. Esto lo veremos del versículo 27 del capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 2 y parte del 3. Como lo dijimos, mis hermanos, Pablo inicia su carta a los filipenses dando gracias por ellos, y esto no lo leímos, pero de esto trata el capítulo 1. Pablo inicia dando gracias por ellos, por la salvación que Dios inició en ellos y porque está obrando en ellos, de manera que estos hermanos han estado acompañando a Pablo en el Evangelio, luchando por el Evangelio, confirmando el Evangelio, defendiendo la fe, aunque esto los expusiera como a Pablo a prisiones y a persecuciones. Así que, mis hermanos, es necesario notar que estos creyentes gozan de un buen testimonio. Y si están dispuestos a sufrir por causa de Cristo, esto ya muestra cierta madurez en estos creyentes que están escuchando las palabras de Pablo. Pero hay dos estorbos en su caminar, por lo menos en este pasaje, que los están desviando de los intereses de Cristo. El primer estorbo, el primero de ellos es el egoísmo. Versículo 27, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Como Pablo lo ha mostrado al principio de su carta, mis hermanos, es posible proclamar el mensaje de Cristo, pero hacerlo por ambiciones egoístas, hacerlo por ambiciones personales. Es posible estar predicando a Cristo por egoísmo.
Y esto lo ha mencionado Pablo en el versículo 17 del capítulo 1. Esto, mis hermanos, es presentado en la Escritura como restarle dignidad al Evangelio de Cristo. ¿Por qué le resta dignidad vivir o predicar con un interés personal? La razón es que en su esencia el Evangelio busca darle la gloria a Dios y no a los hombres. El interés personal no cabe ahí. Los intereses egoístas no tienen lugar. El egoísmo es la búsqueda de los intereses propios y un cuidado excesivo de sí mismos. Es decir, vivir la vida centrado en mí mismo y hacer las cosas buscando mi propio beneficio, trazando propósitos para un nuevo año centrados en mí mismo, y al preguntar por qué yo mismo sigo en el centro. Eso es el egoísmo. Y parece que algunos de estos hermanos están batallando con esto. Esto se puede evidenciar, el egoísmo se puede evidenciar en vidas desprendidas. Vidas como que no les importa mucho la comunión con los demás. Vidas que están aisladas. Y fíjense que cuando una persona está viviendo sola, aislada, puede parecer como que es muy fuerte. Puede parecer la parte fuerte del cuerpo, pensando corporativamente, pensando como iglesia, pero en realidad es la parte débil, ya que por el egoísmo, por vivir para sí mismos, pueden llegar las envidias y las rivalidades. Y esto lo podemos ver a la luz de toda la carta, mis hermanos. Por eso desde ya les invito que al hacer sus propósitos para el nuevo año, mis hermanos, abran esta carta, piensen en esta predicación que estamos oyendo, piensen en los llamados que encontramos ahí, pero piensen sobre todo en el fundamento de los llamados que está haciendo el Señor a través de esta carta. El fundamento es la encarnación de Cristo y que Él nos dio una nueva vida. Que podemos seguir su ejemplo porque ya no somos esclavos del pecado. De acuerdo al versículo 28, Pablo los está llamando a que puedan vivir sin miedo por los adversarios. Y es que, mis hermanos, las divisiones en los creyentes pueden hacer al pueblo de Dios presa fácil del temor y débiles ante estos temores. Pueden traer desánimo. El apóstol Pablo les anima a vivir de una forma digna del Evangelio, dejando atrás el egoísmo. La solución al egoísmo y a los males que acompañan el egoísmo es la búsqueda de la unidad. Al final del versículo 27, Pablo dice: espero que oír de vosotros que están firmes en un mismo espíritu, es decir, como con un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Mis hermanos, en nuestros propósitos, si es que ya hemos trazado alguno, se encuentra que estemos luchando firmes por la fe del Evangelio. Pues eso es uno de los propósitos y uno de los llamados que Pablo está haciendo en esta carta. Y es necesario luchar contra el egoísmo, buscando la unidad. ¿Por qué buscamos la unidad, mis hermanos? Esto el Señor mismo habla de esto y oró por esto en San Juan capítulo 17. Es una manera en que el pueblo de Dios muestra la gloria de Dios. Dios tiene solo un cuerpo y quiere que como tal luchemos en un mismo propósito, juntos, por la fe del Evangelio. Sabiendo que algunos, por causa de Cristo, vamos a ser perseguidos. Como Pablo lo dice en el versículo 29, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Mis hermanos, en el presupuesto, en los cálculos
en los planes que estamos haciendo para el 2025, necesitamos incluir que para el pueblo de Dios es un privilegio ser perseguido y sufrir por causa de Cristo. Por lo cual un buen propósito puede ser determinar anunciar el Evangelio a pesar de que me ha dado tanto temor, que se burlen de mí. A pesar de que por anunciar el Evangelio yo pueda perder algunos beneficios, a pesar de que resulte a un lado. Y aquí Pablo estaba en prisión por causa del Evangelio. Pero la unidad de la que está hablando este pasaje lleva a que los hermanos que están luchando por el Evangelio quieran seguir cerca a Pablo y juntos con él, aún en el sufrimiento. Mis hermanos, si nuestros planes no están teniendo en cuenta el Evangelio de Cristo, entonces simplemente estamos haciendo planes como los haría cualquier persona sin Cristo. Y entonces no hay ninguna diferencia. Cristo, nuestro Señor, fue rechazado y perseguido. Y asimismo sus apóstoles. Y aquí está el apóstol Pablo en cárcel. Uno de los propósitos debe ser luchar por el Evangelio en unidad, dejando a un lado el egoísmo. Estos hermanos, versículo 30, están sufriendo el mismo conflicto de estar en la cárcel, de ser perseguido, que están viendo el Pablo. Y seguramente hay otro conflicto ahí en su mente, un conflicto del cual Pablo dice que no sabe qué escoger. No sabe si es mejor morir, que lo maten por causa del Evangelio, o quedar libre, pero no para irse de vacaciones o algo así, sino quedar libre para que su presencia en medio del pueblo de Dios sea para edificación y para el progreso del Evangelio. Mis hermanos, el Señor espera que en nuestros propósitos esté el estar firmes e unidos en un mismo espíritu, luchando por el Evangelio. Pero eso tiene un fundamento, como les dije al principio, mis hermanos. Y el fundamento no es un fundamento humano y no es otro que la cruz de Cristo. Por eso el apóstol continúa en el capítulo 2, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir y conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Mis hermanos, de acuerdo al versículo 2 podemos ver que el gozo de Pablo espera para ser completo. El gozo de Pablo inicia por ver cómo estos hermanos han sido rescatados por Cristo en el capítulo 1. Pero acá dice que hay una forma de completarlo y tiene que ver con acabar con ese egoísmo. Pero otra vez, el fundamento para esto, el combustible que ellos necesitan es el Evangelio. Y aquí podemos ver, mis hermanos, cómo el apóstol apunta hacia la cruz de Cristo. Versículo 1 sirve para que nosotros nos preguntemos: ¿has experimentado algún estímulo en Cristo? Esta palabra estímulo también se puede interpretar o traducir como ánimo en Cristo, esperanza en Cristo. En otras palabras, ¿ha llegado Cristo a tu vida?
¿Has experimentado esa gracia de Dios? ¿Mora el Espíritu de Dios en ti? ¿Es Dios tu consejero y tu ayudador? ¿Es el amor del Padre tu consuelo? Si has experimentado la gracia de Dios en ti, entonces ya no eres un esclavo del pecado. Y puedes brindar de lo mismo que Dios te ha dado. Si Dios ha llegado a tu vida, si la salvación en Cristo, el sacrificio de Cristo por ti es una realidad, entonces puedes brindar a otros de la misma manera. Y Pablo pide que si ellos han experimentado el amor de Cristo, si han experimentado el estímulo en Cristo, algún consuelo de amor, si hay comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión de parte de Cristo en sus vidas, entonces pueden completar el gozo que está sintiendo Pablo por ellos. ¿Cómo? Pueden completarlo de la siguiente manera: sintiendo o siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu y dedicados a un mismo propósito. Porque como alguien ya lo ha dicho, no podemos brindar de lo que no tenemos. Pero si hemos experimentado la gracia de Dios en nuestra vida, entonces podemos dejar atrás el egoísmo y trabajar por la unidad para la gloria de Dios. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, capítulo 2 del versículo 3 en adelante: determinemos buscar los intereses de Cristo, cambiando el orgullo por la humildad. Versículo 3: nada hagáis por egoísmo o vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Cuando en la iglesia, mis hermanos, estamos en la búsqueda de nuestros propios intereses solamente, vamos en contra del funcionamiento corporal diseñado por Dios. Porque en un cuerpo cada miembro recibe para nutrirse y para crecer, pero también para cumplir una función en beneficio del resto del cuerpo. Anoche hablábamos con mi esposa de las operaciones de extracción de amígdalas y que algunos piensan en quitarse el dedo más pequeño del pie y que piensan que algunas partes del cuerpo no cumplen ninguna función. Pero cada parte del cuerpo cumple una función. Otra cosa es que nosotros no sepamos exactamente cuál, pero cada parte del cuerpo cumple una función. Recibe nutrición del resto del cuerpo, pero para brindarle también al resto del cuerpo. Y pensando en un cuerpo, mis hermanos, preguntémonos: ¿qué son las células que crecen en un cuerpo sin aportarle algún beneficio al cuerpo? ¿Son cáncer? ¿Son una enfermedad? ¿Son algo extraño que el cuerpo debe expulsar, que debe ser quitado del cuerpo? Así, mis hermanos, somos cuando vivimos para nosotros mismos. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros, mis hermanos, y que en su misericordia y su gracia nos permita sentarnos con calma, con la palabra de Dios abierta, en oración, para que el año que se aproxima tengamos propósitos para la gloria de Dios, para el beneficio de su cuerpo, para el crecimiento del cuerpo de Cristo, para el progreso del Evangelio. Oh, mis hermanos, cuán terrible pecado es el orgullo.
la vanagloria, la soberbia, la arrogancia. Todo esto tiene que ver con el orgullo. El orgullo es el padre de muchos otros pecados. El orgullo es el combustible del egoísmo. El orgullo me hace pensar que yo soy merecedor, que las cosas deben estar girando alrededor mío, que mi tiempo es para mí, que mis recursos son para mí, que no hay espacio en mi agenda para nada, para ningún otro, sino para mí. Todo está girando alrededor de uno mismo. El orgullo debe ser reemplazado por la humildad. Y esto es posible cuando creemos en el Santo Hijo de Dios que tomó la forma de hombre. Versículos 5 y 6. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Mis queridos hermanos, estos versículos que leí y los que siguen son el fundamento de las misiones. Mis hermanos y amigos, Jesús no estaba en deuda con la humanidad. Nosotros éramos sus enemigos y estábamos perdidos en nuestros pecados, a la espera de la ira de Dios, en un castigo eterno. Pero mis hermanos, el Hijo de Dios se dispuso a hacer todo lo necesario para salvarnos. Y en este punto vale la pena decir y recordar que Dios trata a la humanidad por medio de representantes. Si no lo sabía, tenga en cuenta esta enseñanza fundamental. No está en este pasaje, pero vale la pena recordarla en este momento. Dios trata a la humanidad por medio de representantes. Nuestro primer representante fue Adán. Adán y Eva, en Adán. En Adán todos nosotros le dimos la espalda a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque nuestros primeros padres prefirieron vivir y considerar la vida girando en torno a ellos mismos. Satanás los convenció de que no necesitaban a Dios porque ellos mismos podían llegar a ser Dios. Ahí tenemos el egoísmo y el orgullo. Y entonces en Adán y Eva todos despreciamos a Dios y le dimos la espalda a Dios. Desde entonces, mis hermanos, quedamos a la espera de un segundo Adán. Un Adán que no estuviera manchado por el pecado y que estuviera dispuesto para obedecer perfectamente a Dios. Pero ¿sabe qué? Entre nosotros, al estar manchados y contaminados por el pecado, ese Adán, ese segundo representante no podía surgir. Entonces Dios, en su misericordia, va a proveer un segundo Adán. A pesar de que éramos enemigos del Señor, Dios nos amó. Y entonces se dispone a proveer el segundo Adán. Querido amigo que escuchas, no importa quién seas o lo que hayas hecho, el creador y rey del universo no se aferró a su posición como Dios, sino que decidió hacer todo lo necesario para que fuéramos perdonados en Él. ¿Y cómo es que Dios provee un segundo representante para los seres humanos? Versículo 7. Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo
haciéndose semejante a los hombres. Nuestro Señor Jesucristo no se despojó de sí mismo, sino que se despojó a sí mismo. Y eso es diferente. Se despojó a sí mismo, es decir, Él no quitó nada de su deidad, sino que voluntariamente el eterno y santo Hijo de Dios se hizo semejante a los hombres. Él se humilla tomando forma como uno de nosotros. Versículo 8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, que siendo hombre, nuestro Señor Jesucristo hizo todo lo necesario para ser el perfecto sacrificio y mediador entre Dios y los hombres. Él se hizo como uno de nosotros para tomar nuestra culpabilidad por el pecado, de acuerdo a Hebreos 2:17. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de acuerdo a Juan 1:29. Y por eso, aunque no cometió pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Según 2 Corintios 5:21. Nuestro Señor Jesús, que eternamente ha sido, es y seguirá siendo Dios, al tomar forma humana, fue verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Es el perfecto representante para perdonar nuestros pecados. Ahora Él es el primero de los hombres con un cuerpo glorificado. Él se humilló para que nosotros fuéramos rescatados. Ese es el corazón de las misiones. Versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mis hermanos, no hubo exaltación sin humillación. Y la palabra del Señor enseña y llama también al pueblo de Dios a que se humille y siga los pasos del Señor. Por eso este pasaje comienza en el versículo 5 diciendo: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Esto solamente lo pueden hacer aquellos que han nacido de Dios, nacido por el sacrificio de Cristo Jesús. Los que no han nacido de Dios no pueden seguir a Dios, no pueden seguir los pasos de Cristo. ¿Cuáles son tus propósitos para el nuevo año? Si te empeñas en edificar tu propio reino, no podrás participar en la edificación del reino de Dios. Es necesario, mis hermanos, que revisemos los propósitos de nuestros propósitos. Es necesario, mis hermanos, que consideremos a quién estamos siguiendo, en torno a quién giran nuestras vidas. Mis amados hermanos y amigos, cada ser humano quiere llegar a ser su propio Dios. Podemos pasar años o la vida entera tratando de exaltarnos a nosotros mismos. De esto resultan envidias, contiendas, grandes vacíos e insatisfacciones. Terminamos pareciéndonos al diablo y no a Dios.
Solo por medio del Santo Hijo de Dios que se hizo hombre, el hombre puede llegar a ser santo. Pues sin santidad nadie verá a Dios. Podemos pensar incluso en medio de nosotros que hablar de santidad puede sonar como algo legalista, como algo como aburrido. No, mis hermanos, sin santidad nadie verá a Dios. Y el santo Dios se hizo hombre para que el hombre pueda ser santo. Ser santos es posible porque el Hijo de Dios en la primera Navidad se humilló por todos nosotros, haciéndose hombre para morir por todos nosotros. Solo en Cristo nuestros pensamientos, nuestras intenciones egoístas se van transformando, teniendo como propósito el progreso en la fe de nuestros hermanos y como meta la gloria y alabanza de Dios. Como finaliza este pasaje, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Algunos propósitos, mis hermanos, para considerar en estos últimos días de este año, pero a la luz del Evangelio. Pidamos al Señor que nos dirija y que encamine a vivir para su gloria. Tengamos como propósito, mis hermanos, abrir espacio en nuestras agendas para el discipulado. Pero comencemos con el discipulado en nuestros hogares. Tengamos como propósito que cada día del próximo año la palabra del Señor sea abierta en nuestras familias. Tengamos como propósito que nuestros pasos se encaminen a la luz de la palabra de Dios. Fijemos como meta, mis hermanos, el asociarnos con hermanos con los que poco o nada hemos compartido. Busquemos la manera de edificarnos en la fe unos a otros. Mis hermanos, en el mundo la gente se asocia con los que considera iguales a ellos por diferentes categorías, con los del mismo estrato, con los que tengan el mismo nivel educativo, con los que tengan los mismos hobbies, con los que tengan alguna cosa en común. Muchos dicen con los que me caen bien. Y hay una frase que se ha esparcido incluso entre nosotros: tratemos de evitar a gente tóxica. Eso no debe ser un lenguaje cristiano, hermanos. Eso no es lenguaje para nosotros. Porque si consideramos que hay alguien tóxico entre nosotros, es porque necesita el Evangelio. Y no necesita estar aislado, sino que más bien le rodeemos. Y que pensemos en asociarnos unos con otros, no por lo que me va a beneficiar a mí, sino para el progreso de la fe de nuestros hermanos. ¿Por qué podemos hacer eso, mis hermanos? Porque el Santo Hijo de Dios dejó su gloria para hacerse como uno de nosotros, que le despreciábamos. Y de esa manera la luz admirable y gloriosa brilló en medio nuestro para darnos vida. Asociémonos, mis hermanos, unos con otros para el progreso del Evangelio. Asignemos, mis hermanos, unas horas a la semana para orar por los incrédulos a nuestro alrededor. Y pidámosle a nuestro Señor valentía y denuedo para compartirles el Evangelio. Cuando abras tu Biblia recordando este pasaje, mira los versículos 5 al 11. Y recuerda que este es el centro y el fundamento de las misiones. El Santo Hijo de Dios se hizo hombre para ser enviado, para llegar y habitar entre nosotros, para que fuera salvación en medio nuestro.
Mis hermanos, como iglesia necesitamos pensar en las misiones. Que salga alguien de entre nosotros, a algún lugar donde no ha sido predicado el evangelio. Eso fue lo que hizo Dios. Envió a su Hijo para que nosotros tengamos luz. Lo envió al pueblo de Israel, tierras muy lejanas. Y sin embargo hoy estamos anunciando su palabra aquí en Colombia, hoy. Porque Dios nos amó en Cristo. Necesitamos, mis hermanos, ser capacitados en misiones y considerar ese llamado que Dios hizo por nosotros para que sigamos sus pisadas haciendo lo mismo. Busquemos con la ayuda de Dios y siguiendo el ejemplo de Cristo, dejar de ser el centro de nuestra propia existencia. Dobleguemos nuestras rodillas ante el Señor Jesucristo, humillémonos delante de Él y determinemos buscar los intereses de Cristo, cambiando el egoísmo por la unidad y cambiando el orgullo por la humildad.